Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video expositivo sobre los ejercicios realizados de la guía número 6. En esta ocasión vamos a realizar un programa en el cual nos tire un JFrame, un formulario en el cual ingresemos los datos y esos datos van a ser exportados a un archivo TXT. Vamos a proceder al programa de NetBeans y aquí ya tenemos lo que es nuestro proyecto. Nuestro proyecto, el ejercicio número 1, lo llamamos registro persona, en el cual pues acá tenemos la carpeta, el package principal en el que contenemos todas las clases y el package imagen en el que tenemos obviamente las imágenes. Comenzaremos con las estructuras primero. Tenemos primero la clase persona, en la cual pues acá tenemos lo que son sus atributos, su código, el nombre, el código un entero, el string el nombre, la edad entera y la profesión un string. Tenemos acá su constructor, en el cual pues para construir la persona le solicitamos un código, el nombre, la edad y la profesión, y aquí los asignamos, que los valores que recibimos sean asignados a las variables que nosotros tenemos acá en esta clase. De ahí acá pues tenemos lo que era el glossario. Cuando solicitemos un dato, pues lo podamos enviar y lo podemos recibir. De ahí tenemos lo que es el proceso. El proceso, yo acá lo asigné como todo lo que vamos a realizar referente a esos datos. Por ejemplo, primeramente, todos los datos anteriormente mencionados en la clase persona los voy a crear como un array de list, como un objeto, para irlos trabajando como a manera de cadena. De aquí he creado el array list y aquí lo estoy asignando, que va a ser igual a un array list nuevo. Y aquí tengo el constructor del proceso. En el proceso voy a recibir un array list y el cual pues lo voy a asignar, que va a ser igual a mi variable a que tengo acá, que es el del array list de esta clase. Acá tengo los procesos que voy a realizar, por ejemplo agregar registro. Cuando yo vaya a exportar no un documento, sino que un dato, una cadena, pues, o sea, una persona, los datos de una persona, entonces voy a utilizar este método y aquí pues voy a utilizar de agregar el array list la persona que estoy recibiendo. De igual manera, obtener registro, aquí lo voy a hacer por medio de un contador que va a ser i, como si se recuerden, el código va a ser un número entero, entonces en base a eso voy a hacer la búsqueda, la cantidad de registros, a encontrar el tamaño del array list. Y de igual manera, aquí está el proceso de buscar código para encontrar el agregar registro, el obtener registro, perdón. De ahí, como una clase adicional, implementé lo que es el limpiar texto. Su función es cuando tengo el formulario completo, o sea, ingresé los datos, pero resulta que no son los datos, y para no estar borrando yo de uno en uno cada uno de los campos de texto, entonces implementé un botón de limpiar, en el cual pues yo le doy ahí clic y se va a limpiar todo lo que es los datos de las casillas. Entonces acá simplemente lo que hace que es un ciclo for, en el cual va a ir viendo cuántos son los componentes que tenemos en el panel. Va a evaluar sus tamaños y los va a ir eliminando o más bien dicho cambiando el carácter que esté por un carácter vacío. Entonces acá simplemente va a buscar todos los componentes, pero acá en estos dos, en el if y en el if, va a ver solamente aquellos que tengan que ver con el JTextFile y con el JPassword file, porque si no tendría que ir a ver el JLabel y todo, y ahí no trabajamos con texto. Entonces por eso acá especificamos que sean para estos, y de ahí pues pasamos a lo que es la clase visual. Vamos a ver el diseño. El diseño pues ustedes ven,
Acá tenemos las 4 casillas correspondientes al que es el código, el nombre, la edad y la profesión. Acá tenemos el botón de limpiar que les mencionaba y el botón de guardar y el logo pues, de la universidad. Ahora bien, en lo que respecta al código, aquí implementamos el nuevo objeto de la clase limpiar. Asignamos el nombre de la ruta. Acá no es la dirección de la ruta, sino que es el nombre del archivo en el que se va a guardar. E implementamos los objetos de la clase persona y de la clase proceso. Creamos el constructor de nuestra clase visual y de un solo inicializamos lo que es el proceso, que RP va a ser igual al new proceso. Ahora el método de grabar, que es asignado al botón guardar, aquí es donde se exporta toda la información para el archivo de TXT. Inicialicemos las variables fw y pw, que es del file write y print write, las cuales pues nos sirven para leer y para escribir. Implementamos lo que es el try y aquí iniciamos. El fw va a ser igual a un file write, que va a ser el archivo de la ruta. Este es para crearlo, y el pw, que es para el new print write, este es para escribir. Vamos a escribir en el fw, que es la ruta que le hemos asignado acá. Y como no le hemos especificado una dirección, un URL extensa, entonces esto quiere decir que se va a guardar en la misma carpeta del programa. De ahí implementamos un ciclo for, en el cual pues vamos a ir viendo para un entero igual a 0, y si es menor a la cantidad de registros que hay ahí, se va a ir incrementando. P va a ser igual a RP obtener registros, y primero aquí obtenemos los registros. ¿Esto para qué es? Para después poder instanciar esto, escribir. Con esto que estábamos haciendo, que no se vaya a grabar uno encima del otro, que se vaya tirando fila por fila. Y de ahí cerramos lo que es el archivo. Si en dado caso eso no nos funcionara, el try, se va a tirar un cacho, un error al grabar el archivo, y eso sería todo. Acá donde nosotros imprimimos, se escribe el string, los valores del get código, el get nombre, el get edad y el get profesión de lo que se ha ingresado al momento. De ahí tenemos lo que es el ingresar registro. Para ingresar registro realizamos un try y un catch. Para ingresar registro recibimos la ruta, ¿verdad? Entonces acá evaluamos si el código es igual a menos 555, perdón, se va a mandar un mensaje. Ese 555 es un número al azar, por así decirlo. Es para corroborar si hay un error. Entonces se va a lanzar el mensaje, ingrese un código entero. Esto es para cuando, en el caso del código, tienen que ser números enteros, no tienen que ser fraccionarios. De ahí el nombre, si es igual a null, o sea, si no ha escrito nada, ingrese nombre. La edad, igual si es fraccionario o está vacío, ingrese edad. La profesión es igual a null, entonces ingrese profesión. De ahí, si en el caso de que todo esto, o sea, no haya presentado problemas, entonces P va a ser igual a new persona. Aquí ya estamos creando la persona, el código, el nombre, la edad y la profesión. Y si RP buscar código, aquí le asignamos el P código, es diferente
a -1, o sea, si el código que estamos ingresando -1 ya existe, entonces se va a tirar este mensaje: este código ya existe. En el caso de que no, pues entonces RP agregar registro, aquí se va a agregar, y aquí ya asignamos lo que es, ya llamamos al método grabar txt, que es el que ya agregamos anteriormente, y de ahí instanciamos también el limpiar texto al panel. En caso de que este try no nos funcionara, tenemos el catch, que igual nos va a tirar un mensaje de error. Esos métodos que tenemos a continuación son para leer el código que hay en cada una de las casillas. Entonces, en este caso, leer código es el valor del código, ¿verdad? Instanciamos el try y el catch, y en el try asignamos que a la variable entera código va a ser asignado, y aquí convertimos, porque recordemos que ahí se reciben en las cajas de texto valores de string, entonces lo que queremos es un entero, y lo convertimos de string entero y retornamos un código. Ahora bien, en caso de que esto no fuera así, pues hubiera un error, excepción de número, entonces acá retornamos este valor. Este valor, como les había mencionado, es simbólico, no es que eso dio de valor específico aquí al ingresarlo o algo, no, es simbólico. De ahí, en el caso de leer nombre, de igual manera se graba, y aquí vamos a implementar esta opción del trim please, en el que los espacios los vamos a reemplazar por un guión bajo para unir los nombres, porque al momento de realizar la búsqueda los vamos a ir separando por un espacio. Entonces si dejamos ese espacio ahí, entonces va a agarrar, por ejemplo, el código, el nombre, el nombre. En el caso que agregamos apellido, el apellido va a quedar asignado a la otra variable, entonces ahí nos va a generar un problema al momento de quererla mostrar. Leer edad, de igual manera, se lee y se convierte el valor de string entero y se retorna un valor edad, y si hubiera error, pues se retorna al menos 555, que es un valor simbólico que les había mencionado. El leer profesión, de igual manera, el leer profesión, aquí simplemente se captura el valor, porque como la profesión, en el caso estudiante, docente, entonces es una palabra en sí concisa, aunque también se le podría implementar lo otro en caso de que ya fuera que se van a agregar las carreras, ¿verdad? Por ejemplo, ingeniero en sistemas, licenciado en informática o algo por el estilo, ya se le puede cambiar ese espacio por la barra del guión bajo. Y de ahí aquí está la implementación del mensaje, que se va a implementar el mensaje de error en un mensaje de JOption pane. Y esto sería todo. Ya este es el código que se crea automáticamente en lo que es el JFrame. Acá tenemos lo que son las acciones de los botones. File ruta va a ser igual a new file ruta txt, y de ahí agregamos el registro, ingresar registro ruta. En el caso de guardar, en el caso de limpiar, pues implementamos igual un objeto de limpiar y llamamos limpiar texto y limpiamos todo el panel. Eso sería todo. Ahora procederemos a implementar el código, y lo corremos. Ahí nos ha cargado la pantalla principal. Vamos a proceder a ingresar los valores. Acá en esta situación, como les mencionaba anteriormente, como ya tengo llenos los datos,
Si yo me hubiera equivocado en todos o me hubiera equivocado en la persona que voy a ingresar, no es esa, sino que es otra, entonces tendría que borrar todo, una por una. Entonces, para no hacer eso, entonces aquí simplemente presiono esto y se vacía todo automáticamente. De ahí puedo volver a ingresar los valores ya correctos. Y ahora procedemos a guardar. Y se guarda, se importa el archivo de texto y se vacían las casillas. Vamos a ir a buscar a ver si se encuentra guardado en la carpeta del archivo registro persona. Encontramos el archivo data, lo abrimos y ahí está. Daniel Alexander, 25, estudiante. Ahora vamos a hacer otra. Vamos a implementar otra persona, vamos a agregar otra persona. Y procederemos a guardar. Cerramos acá y lo volvemos a abrir. Y ahí está, David Alejandro, 20, estudiante. Ahora trataremos de ingresar un código que no sea entero, por ejemplo un quinto. Le damos a guardar, ingrese código entero. Le doy 2.5, ingrese código entero. Si le doy valor negativo me lo acepta. Ahora ya me pide la edad. Pero lo correcto sería ingresar un valor entero. Y así sucesivamente me va a ir pidiendo lo demás, me pide la edad. Este código ya existe. Como ya les había mencionado, se estaba realizando una prueba de que si el código ya existía y resulta que sí. Y si se fijan, no me lo guardó, simplemente se limpió y no me lo guardó. Ahora vamos a ingresar el otro código. El código ya existe, de igual manera no me lo carga. Eso sería todo referente al ejercicio número 1. Ahora vamos a proceder a realizar lo que es el ejercicio 2 de la guía. En el ejercicio 2 se nos pide que presentemos en pantalla, o sea, que mostremos, que leamos los archivos, los datos del archivo creado en el ejercicio 1. Como en el ejercicio 1 ingresábamos los valores, ahora debemos de leer valores de archivos de texto. Vámonos al código. Vamos a irnos a la base, que son las clases creadas. De igual manera tenemos la clase proceso y la clase persona. En la clase persona de igual manera tenemos el código, el nombre, edad, profesión. Tenemos lo que es el constructor persona, el cual pide pues, de igual manera el código, el nombre, la persona, la edad, profesión, y las asigna las variables ya creadas. Y acá tenemos los get y los set de cada uno de los elementos. El get código devuelve un código, el set código recibe un código y lo asigna a la variable código, y así sucesivamente. De ahí, en el caso de la clase proceso, de igual manera tenemos lo que es el array list y la asignación A. Creamos el array list, recibimos el constructor con un array list y lo asignamos a la variable A. De ahí tenemos lo que es el método agregar registro, recibimos una persona, la cual se va a agregar a A, y recordamos que A es nuestro array list, entonces así lo agregamos al array list. De ahí obtener registro, de igual manera recibimos un valor y de ahí lo buscamos en lo que es la persona y retornamos la persona que tenga ese valor. Cantidad de registro
se retorna el tamaño del registro y buscar código, que aquí está la implementación en la que se busca el código, la similitud del código con el código ingresado. Procederemos a lo visual, el JFrame. Acá tenemos lo que es nuestra ruta. De igual manera, la ruta, el nombre del archivo que vamos a leer en esta ocasión. Se implementan los objetos de persona y de proceso. Una variable click tabla. Aquí ya veremos más adelante el diseño del JFrame. Decidí presentarlos en un JFrame y no en un JChainPaint por más elegancia, por darle un plus al programita del ejercicio. De ahí implementamos el RP, que es el del proceso, y lo asignamos como nuevo proceso y realizamos un try. En el try vamos a implementar los métodos de cargar y listar registro. Si en dado caso no funcionara eso, se tira un cache con el mensaje no existe el archivo txt. Ahora vamos a ver estos dos métodos, que es en lo que consiste todo este programa. Cargar. En el método cargar, primeramente encontramos la ruta, va a ser igual a new file, o sea, un nuevo archivo, ruta txt. En el try vamos a proceder a lo que es utilizar el file reader, que es para leer el archivo de ruta, y vamos a utilizar el buffer reader, que es para ir leyendo de línea en línea cada uno de los archivos de las personas, en este caso, almacenándolos en una memoria. De ahí utilizamos la variable string línea, que es la cual vamos a asignar a la lectura de línea que se va a realizar del buffer reader, que es el almacenamiento en memoria que se va a hacer para ir como que de cierta manera siendo un poco más óptimo la lectura del programa. Y acá utilizamos el string tokenizer. Es para ir como separando cada elemento de la línea. En el archivo que nosotros tenemos creado lo vamos a revisar antes de cargarlo. Si ustedes se fijan acá, tenemos separados a todos los archivos, o sea, todos los datos de la persona con un espacio y una coma. Entonces la lectura que va a realizar es hace encontrar una coma y un espacio. De ahí va a volver a leer y así sucesivamente. Entonces así va a ir realizando la lectura de una línea hasta donde se separa la coma. Ese va a ser un token, por así decirlo, o sea, un elemento. Instanciamos a la persona como una persona y enviamos, pedimos lo que es el código, el set código, el método de enviar código, el nombre. Si ustedes se fijan aquí, ya lo pedimos ya como next token. El nombre, la edad, la profesión, y ya lo agregamos como registro P. Ahora bien, acá lo que estamos haciendo es cargar, todavía no lo hemos mostrado, y cerramos el archivo del buffer, la lectura que se ha hecho. En dado caso, si nos generara un error entonces va a haber error de carga de archivo, es decir, no se pudieron leer los archivos, el contenido del archivo, o sea, los registros. Ahora vamos a proceder a listar. Una vez cargado todos los archivos, o sea, la lectura se va a listar ya en una forma de tabla. Por eso vamos a utilizar el default table model, que es el uso de una tabla por defecto, o sea, las operaciones básicas de una tabla. Y vamos a utilizar el uso de las celdas en filas y columnas. Acá comenzamos a crear nuestras tablas. Como nosotros contamos con tres elementos,
4 elementos, perdón. Tenemos acá lo que es el código, el nombre, edad y profesión. Esas van a ser nuestras columnas, y a esas columnas se les van a ir mostrando todos los elementos de todas las personas. Y acá creamos el objeto columna. Aquí va a ser un nuevo objeto en el que vamos a obtener el contenido de las columnas, y creamos un ciclo for en el que se va a evaluar la cantidad de registros que hay, o sea, el tamaño, por así decirlo, del array, y se va a evaluar hasta que llegue al máximo. Entonces acá vamos con P, el proceso, y obtener registro de I, que es el ciclo, ¿verdad? Y de ahí vamos a, ya una vez obtenido el registro, o sea, por ejemplo el registro 1, se va a mostrar en la columna 1 el código de esa persona, en la columna 2 el nombre, en la columna 3 la edad, y en la columna 4 la profesión. Y de ahí se agregará a la columna, o sea, al objeto, ¿verdad? Y de ahí se imprime esto para que se muestre en consola, o sea que se va a mostrar la información en la tabla y se va a mostrar también en la consola. Y de ahí pues ya se envía esto al setModel y el setObject, que es más o menos el ancho, el alto, perdón, de cada uno de las filas. Y eso sería prácticamente el contenido principal de este programa. De ahí tenemos lo demás que se crea por defecto, la función main, y vamos a ver el diseño. Acá tenemos el diseño, tenemos un encabezado, registros, el logo, y tenemos las tablas. Vamos a proceder a correr el programa para que veamos su funcionamiento. Si se pueden dar cuenta, exactamente acá nos muestran los contenidos: el código, el nombre, la edad y la profesión, que son los cuatro datos que contenían las personas. Y acá de igual manera en consola, si ustedes pueden ver, nos muestra acabar el contenido de cada uno de los registros que se han almacenado en el archivo data.txt. Y esto sería todo, la presentación de este video. Espero haber sido lo más claro posible, y muchas gracias por su atención prestada.